Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta clase en la que vamos a explicar, vamos a indicaros a ver qué prácticas podemos hacer con este equipo. Este equipo es un equipo para realizar prácticas de electricidad muy simples. Podemos hacer algo de electrónica también, muy simple también. Y bueno, se trata un poco, digamos, lo que hemos construido aquí es un equipo un poquito a lo grande, magnificado, de lo que sería el típico protoboard que utilizamos en electrónica. Este es el equipo de entrenamiento con el que haréis las prácticas de electrónica. Y entonces sí es cierto que ya una vez que tienes, digamos, ciertas habilidades, ciertas destrezas, competencias adquiridas en electricidad y evidentemente en electrónica, pues eres capaz de manejar todos estos elementos y aunque sean minimalistas, porque son todas resistencias muy pequeñitas, todos componentes muy pequeños, pues al final digamos que el procedimiento de adiestramiento es exactamente igual. Sin embargo, al principio es mejor ver las cosas y ver la corriente eléctrica es verdaderamente difícil. No os sintáis incompetentes, por decirlo de alguna forma, si al principio os cuesta, porque es lo que nos ha pasado más o menos a todos. Bueno, entonces, el equipo está formado por un transformador que lleva un cablecito de alimentación que ahora conectaremos para empezar a hacer la práctica. En el transformador simplemente con el transformador ya podemos hacer algunos ejercicios. Hay que tener en cuenta que aquí suelen tener una tapita, si no la tiene, tener cuidado porque aquí ya tenemos 220 voltios en el momento que conectemos. Es decir, tener cuidado, no os vais a electrocutar porque tenemos sistemas de protección en los cuadros eléctricos para que salte el diferencial. Pero bueno, no deja de ser un cosquilleo desagradable. Bueno, decía que con el transformador ya podemos hacer algunos ejercicios de transformación de corriente eléctrica. Es decir, podemos obtener a partir de 230 voltios de la red, podemos tener aquí 12 o 24 voltios, ¿vale? Dependiendo de cómo tengamos las conexiones de los pares de bobinados que tenemos aquí a la salida. A continuación tenemos un puente rectificador de diodos. Es un sistema electrónico, pero es muy sencillito. Ahora cuando hagáis la práctica ya veréis que es muy sencillo. Y luego tenemos elementos de interconexión, es decir, del puente de rectificación de diodos, pues lo normal es que saquemos ya una salida de corriente a través de un fusible. Pues tenemos aquí un fusible con dos fichas, todo muy visual, ¿vale? Es decir, no hemos intentado no dejar elementos ocultos para que todo lo podamos ver con claridad. Bueno, también tenemos aquí otra conexión por si queremos conectar con corriente alterna, en esta parte de aquí. Bueno, podemos conectar lo que queramos, como queramos, siempre y cuando sepamos lo que queremos hacer, ¿de acuerdo? Entonces, la primera práctica que vamos a hacer va a ser sencillamente ver cómo actúa el transformador, qué es lo que hace el transformador. Y para ello, lo que vamos a hacer va a ser conectar, bueno, perdón, me he acelerado, tenemos también 2 o 3 plafones, en algunos equipos tenemos 3 plafones. Con lámparas, ¿vale? En este caso, todas las salidas de las lámparas vienen aquí a estas fichas para que podamos hacer conexiones en paralelo, en serie, bueno, como nos interese, ¿no? Y aquí pues exactamente igual. Aquí tenemos 2 lámparas que van en paralelo, pero normalmente pues tenemos un plafón con una sola lámpara, ¿vale? Y tenemos también interruptores, solo interruptores. No utilizamos conmutadores porque de momento tenemos suficiente con hacer circuitos con interruptores en serie, en paralelo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en esta otra parte tenemos una serie de resistencias, que estas resistencias son, para nosotros, a efecto nuestro, pues son similares a las que vamos a encontrar en electrónica, que tenemos desde estas así gordotas, esta que será a lo mejor de 2 vatios, ¿vale? Hasta las otras más pequeñitas, que son de 1/4 de vatio, ¿vale? Fijaos, son resistencias muy pequeñitas. Ya sabéis que el valor de las resistencias viene determinado por los códigos de colores, Tenemos que conocer los códigos de colores y con eso, ahí va, perdón, se me ha caído el alargador de corriente. Bueno, un accidente. Bueno, pues, ¿qué más tenemos?
Si os fijáis, tenemos una curiosidad y es que tenemos aquí una brida perforada, ¿la veis? Porque nosotros en nuestros equipos de entrenamiento, en todos ellos simulamos como el retorno de masa, es decir, el chasis del vehículo. Los equipos de entrenamiento por seguridad, para evitar accidentes, los hacemos de madera. De madera o de metacrilato, o bueno, hay de todo tipo, pero siempre aislantes de la corriente. En el vehículo se da la circunstancia de que todos los retornos de todos los circuitos se realizan a través del chasis. Entonces lo que hacemos es simular el chasis a través de esta brida perforada. Siempre que veáis ahí esto, pues veréis cables por ahí de masa que son el negativo de batería. ¿De acuerdo? Bueno, pues para empezar nosotros vamos a hacer un circuito de corriente alterna y vamos a decir qué es la corriente alterna. ¿Vale? Vamos a coger este transformador y lo vamos a conectar a la fuente de corriente, que en este caso pues, es la rueda que se nos acaba de caer al suelo. Bueno, afortunadamente no se ha muerto porque se ha llevado un buen golpe. Bueno, ya lo tenemos conectada, es decir, aquí ya tenemos corriente. Para saber si hay corriente podemos utilizar dos métodos. Este aparatillo que tenemos aquí es un buscapolos. Entonces, fijaos, tiene un LED y en el momento que yo lo alimento con corriente se enciende el LED. Y diréis, ¿pero cómo se enciende el LED? ¿Lo veis ahí? Vamos a ver si, porque me molesta la luz ahí. ¿Lo veis ahí? ¿Cómo se enciende el LED? Si, ahí, ¿lo veis ahí? ¿Le doy ahí? ¿Lo veis? Vamos a ver si consigo, ahí. Jolín, tanta luz. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a despistarlo un poquito ahí, ¿veis? ¿Vale? No hay truco, ¿eh? ¿Lo veis ahí? ¿Y esto por qué es? Pues muy sencillo, porque yo tengo corriente. Es decir, yo al final soy una batería, con muy poquita tensión, pero lo soy. Entonces, ¿esto en qué consiste? Pues yo pongo el dedo aquí y cuando conecto a uno de los puntos, ¿vale? En este caso el azul, fijaos que se ha encendido fuertemente, ¿vale? Pues yo sé que ahí tengo una fase, y cuando conecto al otro no tengo fase, es decir, ese será el neutro. Bueno, ¿por qué funciona al revés de cómo debería funcionar? Pues bueno, porque luego a la hora de conectar en las conexiones vamos a probar, en las conexiones de los enchufes, son dos enchufes iguales. Entonces, bueno, en esta lo tengo también, voy a conectar en el otro enchufe, voy a conectar al revés. Vale, y ahora, si os fijáis, ahora no tengo aquí corriente, voy a coger la pinza con la mano para que lo veáis. ¿Veis? Ahí no hay, está conectado, y en este otro, pues sí, ¿ves? Se enciende. ¿Por qué se enciende? Pues porque ahora sí que tengo conectado bien el enchufe y entonces tengo el neutro en el azul, que es como corresponde, y en el marrón, negro, gris, que suelen ser los colores que se utilizan para las tres fases, pues tengo la fase, ¿no? Un momentito que voy a recoger el cable, si no, nos está dando la sombra que genera. Bueno. Entonces, aquí lo que utilizo es una fase, que la tengo ahora mismo en el color marrón, y un neutro, que lo tengo ahora mismo en el color negro, en el color azul, ¿de acuerdo? ¿Para qué me sirve esto? Pues prácticamente para nada. Simplemente para saber que si yo conecto el osciloscopio, aquí sí que puedo conectar la masa y no pasará nada. Si la conecto al revés y conecto la masa del osciloscopio aquí, lo que hará será saltarme el diferencial del circuito general. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estaré conectando a masa una de las fases y entonces el circuito diferencial, el circuito de protección, está detectando una derivación y salta y nos deja sin corriente. Entonces, trabajar con el osciloscopio tiene ese inconveniente. Es que si pongo una masa tengo que asegurarme de que hay masa, y para eso necesito el buscapolos. Bueno, si ahora me voy a las salidas del transformador, ¿veis? Ahí tengo corriente y en el otro tengo corriente también. ¿Por qué? Porque el transformador ya está totalmente aislado del circuito general. Vamos ahí para que lo veáis, a lo mejor por este lado lo veis mejor, ¿veis ahí? De hecho, solamente que toco ya en él, solamente por la, digamos, por la distancia,
¿Veis? Se enciende un poquito. Cuando toco se enciende más. ¿Lo veis? Y el otro igual. ¿Vale? ¿Lo veis ahí? La imagen se ve parpadear un poco porque coincide justamente la frecuencia de rastreo de la imagen de la cámara con la frecuencia del transformador. Si cambiáramos la frecuencia, pues ya no se solaparía ni ya no parpadearía. Pero bueno, el efecto eléctrico es este. Ahora mismo ya tengo neutro en este, tensión en este y tensión a la salida del transformador. En ese y en este. También en los otros porque están comunicados. ¿Vale? Y en el de 380, pues también tengo tensión, porque el transformador, a la vez que estoy alimentándolo a 220 aquí, pues me autoinduce corriente también en el otro bobinado. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues lo primero, vamos a tomar tensión, vamos a medir tensión. La tensión es lo que conocemos muchas veces como voltaje, es lo mismo. ¿Vale? Aquí, vamos a ver ahí. Lo ponemos el polímetro. Si tenéis un polímetro analógico, guardarlo, que es una reliquia. Ahora mismo ya todos son digitales. 20 voltios corriente continua, pues no, muy mal, porque tenemos que medir corriente alterna y tenemos una escala hasta 200 y otra hasta 600. Vamos a poner la de 600 porque en la de 200 evidentemente no vamos a llegar porque tenemos como mínimo 230. Vamos a medir, ¿de acuerdo? Medimos. Y entonces, ¿cómo medimos? ¿Con el negro, con el rojo? Da igual, porque el polímetro ahora mismo está midiendo corriente alterna. Y ahora en la pizarra os explicaré qué es la corriente alterna para que lo entendáis muy bien. Lo vais a entender perfectamente, ya veréis. Bueno, entonces, si medimos de aquí a aquí, tenemos tensión de alimentación, 236 voltios. Estamos cerca de un transformador, tenemos poca caída de tensión, no hay carga, no estamos pidiéndole energía a la corriente eléctrica, 236. Si medimos en el otro, tenemos 406 voltios. ¿Vale? Entonces, tened en cuenta que nosotros ya, con este transformador, metiéndole 230, tenemos aquí 400. Y estos 400 ya es un cosquilleo bastante desagradable. Incluso podría causar la electrocución. Es decir, a mí no me gustaría tener una experiencia de 400 voltios a través de mi cuerpo. ¿Vale? Por lo tanto, y por eso es por lo que esta parte va cubierta en los transformadores y no tenéis acceso. Si en vuestro transformador tenéis acceso a esta borrera, decirle al profe que tiene que estar tapada, tiene que estar cubierta, por seguridad. Y si queréis hacer este ejercicio, tenéis que hacerlo con él, ¿vale? Porque es peligroso, no por los 230 voltios que tenemos aquí, sino por los 380, en este caso ya son 400, porque el transformador estaba preparado para 220. Como le metemos 230, pues aquí en lugar de 380 tenemos 400. Es un transformador antiguo. Entonces estos transformadores a mí me molan, me gustan mucho. Por eso los sigo manteniendo. Bueno, ¿qué más podemos ver? Pues podemos ver que si nosotros tenemos aquí, desde aquí hasta aquí, una salida de transformador, pues mira, vemos que tenemos 12 voltios en corriente alterna. ¿Vale? Bueno, como ya son 12 voltios, puedo afinar un poquito más en el rango de lectura del polímetro y puedo decir, en lugar de 12 voltios, yo para cambiar siempre le quito la tensión, pues si me equivoco, y puedo decirle por qué no me voy a una precisión de 20 voltios, porque seguramente la lectura es mucho más precisa, ¿vale? Creo que ando mal de batería porque estos 0,16 voltios residuales ahora no existen, ¿vale? A lo mejor si yo le toco con la mano, ¿veis? Lo que hago es, ¿veis? Bueno, yo creo que es que el polímetro le falta ya un poquito de batería. Da igual, medimos y vemos que los 12 voltios que me daba en el rango, en la escala de 600 voltios, se han convertido en 14,02, 14 voltios. ¿Y esto por qué es? Pues muy sencillo, porque todas las herramientas de medición, en el mundo de la metrología hay una máxima que es la precisión de la herramienta de medición y para esto se realizan calibraciones periódicas. Es decir, que si nosotros tuviéramos un polímetro para medir tensiones por ejemplo, de un equipo electrónico de un avión, este polímetro estaría obligado a pasar una revisión cada cierto tiempo por un instituto certificado, ¿de acuerdo? Para que nos dijera, lo primero, que si ahora no está midiendo nada,
no tendría que medir esos 0,8, 0,3 voltios, ¿vale? Salvo que tengamos una atmósfera ionizada y entonces en estos momentos dentro de la atmósfera tengamos tensión. Dependiendo de la posición podemos tener más o menos tensión, ¿vale? Que puede ser, fijaos, me acerco, hoy hay tormenta y posiblemente estemos esperando que nos caiga un rayo encima, ¿no? Bueno, pues estas cosas obedecen a las leyes físicas y entonces lo que hace el Instituto de Metrología, de certificación del aparato de medición, es que mete el polímetro dentro de una atmósfera totalmente inerte, una atmósfera que no tiene ningún tipo de contaminación electromagnética ni tal. Vale. Bueno, posiblemente hecho el vacío, pues bueno, como sea, que yo no lo controlo muy bien. Entonces, aquí lo que me dice este transformador es que puede obtener 24 voltios entre B y C, ¿vale? Si le quito los puentes, ¿vale? Si quito los puentes tendré 24 voltios. Como tengo los puentes puestos, me dice que tengo 12 voltios, pero 12 voltios son 14. ¿Por qué son 14? Porque no alimentamos a 220, sino que alimentamos a 230. Entonces, digamos que proporcionalmente sube la tensión. Y porque no tenemos el aparato sometido a carga. Bueno, nos dejamos de rolletes, ¿vale? Que ahora lo veremos mucho mejor en la pizarra. ¿Qué vamos a ver ahora? Pues bueno, si ya tenemos aquí 12 voltios, 14, vamos a conectar una bombilla, una lamparita. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues nos cogemos unos cablecitos. Mirad, vamos a hacer una cosa. Vamos a aprovechar esta línea, que es la que vamos a ver al principio como línea de alta tensión, perdón, como línea de corriente alterna, y vamos a alimentar con masa, este cable no nos llega, una de las vías, ¿vale? Bueno, igual sí, pero voy a coger otro más largo. Y a corriente la otra. Y en este caso no tiene mucho sentido que digamos masa o corriente porque realmente es corriente alterna. Es decir, todos los... Vamos a coger para las dos vías un cablecito negro. Y ahora os diré por qué. Porque cojo un cable negro para las dos. Mira, vamos a hacer otra cosa. Me vais a perdonar el titubeo, pero es que así lo vais a ver más claro. Vamos a coger cable azul para las dos fases. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque en este caso no tenemos una polaridad constante. Muy acentuado lo de constante, y ahora lo veréis, que os lo voy a explicar en la pizarra. Os lo estoy prometiendo, a ver si vais a pensar que soy como los Reyes Magos. No. A mí me gusta pelar los cables con este artilugio, ¿vale? Con un pelacables. ¿Por qué? Pues lo vais a ver enseguida. Porque con el pelacables, ¿veis el residuo que me queda? Ni una sola hebra. Si pelo con la tijera, vamos a cortar un cablecito que traeremos aquí. Cortar, sí que corto con la tijera, siempre en esta posición, en posición de electricista, no en posición de costura. Si no es nada peyorativo, es decir, a mí me encanta la costura, pero esta es la posición para cortar, ¿vale? En pues, telas, hilos y la posición para cortar cables es esta, Digamos que es la de palillo chino. ¿Por qué? Porque nosotros así podemos controlar mucho más la fuerza que hacemos a la hora de cortar, ¿vale? Bueno, corto dos cables. Ahora vais a ver el detalle, y el detalle es... Voy dejándolos por aquí para no liarme, porque si no al final termino con un amasijo de cables. Y el detalle es el siguiente. Primero, evidentemente con esto controlo mucho más la fuerza. Vosotros lo veréis que con esto podéis controlar mucho más la fuerza. Segundo, como voy a pelar el cable con la tijera, me salgo fuera del equipo, ¿vale? Me salgo fuera del equipo porque lo que va a caer aquí, el resto, ya no va a ser solamente... ¿Veis lo que queda ahí? ¿Lo veis? Ahí quedan, no sé si lo veis bien en la cámara, pero ahí quedan, vamos a ver si conseguimos que enfoque. Ahí quedan hebras, lo veis ahí a relucido, ahí quedan hebras de cobre. Y estas hebras de cobre son unas auténticas terroristas de los circuitos electrónicos. Quiero sacarla para que la veáis. ¿La veis ahí? Bueno, mirad.
Vale, esas hebras no pueden caer encima, ¿vale? La tiro ahí para que lo veáis y no pueden caer encima. Imaginaos que hacemos esto encima de un circuito, pues yo qué sé, de control de una televisión, de una lavadora. Pues la liada puede ser impresionante. Así todo, con el pelacables me voy fuera. Pelo y fuera. Y así tengo el cable limpio, sin hebras por ahí sueltas. Bueno, voy a conectar lo último aquí en el transformador. Lo primero voy a conectar aquí a la línea de masa, que como es corriente alterna, ya no va a ser masa. No nos equivoquemos. Insisto, nos estamos basando en algo que vamos a ver ahora a continuación, nada más terminar de hacer este circuito. Bueno, y entonces lo conecto, por ejemplo, aquí a esta línea del transformador, el trafo, que se llama por ahí en el argot. Me han cambiado el trafo, necesito un trafo. Bueno, pues el trafo es el transformador. Pelo el otro extremo de este cable fuera del circuito y ahora conecto en la vía de corriente. Conecto en la vía de corriente y lo que voy a hacer para evitar tener ningún accidente es quitar este fusible, ¿vale? Lo quito y lo dejo así. Y hay tormenta aquí, Posiblemente lo que nos esté detectando el polímetro son algunos milivoltios de la atmósfera ionizada. Esperemos que lo del rayo sea una broma. Bueno, tengo esta conexión. Estas regletas no hay que apretarlas mucho, Si las queréis romper, podéis apretarlas y las rompéis. Os va a costar que, como me entere yo, os voy a perseguir con mi máquina de devorar alumnos. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Tenemos alimentadas dos líneas. Una a través de un fusible y otra a través simplemente del retorno de masa. ¿De acuerdo? ¿Puedo tocar? Sí, porque son 24 voltios, 12 voltios, es corriente totalmente inocua. No tengo tensión suficiente como para que atraviese mi cuerpo, es decir, atraviesa una pequeñita cantidad. Si queréis saber qué cantidad, podéis conectar luego un amperímetro y sabéis a 12 o 24 voltios qué cantidad de corriente nos está atravesando el body, ¿no? Bueno, más cosas. Lo que queremos hacer ahora es alimentar una lámpara, por ejemplo, estas dos lamparitas que tengo aquí. Pues muy sencillo, tengo que poner una conexión de una de las vías, ¿vale? De una de las vías de corriente directamente a el negativo de la lámpara. Abro bien para que no se me despeluche. Para esto, para evitar que se despeluchen las puntas de los cables, hay unas punteras que se meten como si fuera un terminal Faston. Lo habréis visto por ahí en los vídeos que tenemos de adiestramiento. Bueno, en este caso no hacen falta, pero si queréis utilizarlas, pues perfecto. Voy a mantener el color azul porque, insisto, que de momento no tengo el circuito polarizado. Bueno, como no tengo fusible, puedo conectar en este lado primero o en el otro, donde quiera. Sujeto la regleta, aprieto apenas un poquito. Si tuviera el fusible, pues aquí a lo mejor si se me va un poco el pulso y se va el cable fuera de su sitio y toca en el otro lado, pues hago un cortocircuito, salta el fusible y ya está. Bueno, importante, hay que tener fusibles de repuesto, por si acaso. Bueno, ¿por qué no funciona la luz? Muy sencillo, porque no tengo puesto el fusible. Coloco el fusible, funciona la luz, ya está. ¿Sencillo el circuito? Muy sencillo, ¿vale? Y estamos haciendo un circuito de corriente alterna, ¿de acuerdo? Bueno, muy importante este término que ahora os voy a explicar en la pizarra. Voy a quitar la conexión del transformador. ¿Veis que le cuesta un poquito apagarse desde que yo he tirado del cable? Muy sencillo, es porque el transformador acumula una pequeña cantidad de energía que hasta que la cede, pues eso pues le cuesta un poquito. Vamos a ver. Vamos a pasar pues a la pizarra y os voy a explicar el circuito que hemos hecho. Nosotros tenemos aquí, en la parte superior, explicar en qué consiste la corriente alterna. Mirad, nosotros partimos de una línea, es una línea que tenemos
de electricidad en casa que tiene un cablecito de toma de tierra que dibujamos aquí discontinuo, ¿vale? Bueno, muy bien. Toma de tierra. Así, muy bien. Que lo vamos a ver así o bien así, ¿vale? Los dos símbolos se utilizan en toma de tierra. Como habéis visto ahí, tenemos un cable que es el neutro, que tiene 0 voltios, ¿eh? Neutro. Y luego tenemos otro de línea o de fase, ¿vale? Línea. Entre línea y fase tenemos 230 voltios, ¿vale? Y en el neutro tenemos 0 voltios, 0 voltios, ¿vale? Bueno. ¿Cómo se configura? ¿De qué se compone nuestro circuito? Pues mira, nuestro circuito se compone de un transformador que tiene un circuito primario conectado entre línea y neutro, alimentado a 230 voltios, un núcleo y luego una salida que tiene 14 voltios. 14 voltios, 230 voltios, ¿vale? Entonces, el símbolo del transformador es este, y el transformador lo que hace es convertir la tensión de 230 voltios, o el voltaje, en 14 voltios. A este circuito, dibujo ahí un cable larguito, ¿eh? Le hemos puesto un fusible y este fusible, directamente después del fusible, alimentamos dos lámparas. Son dos lámparas que hemos visto que están ahí en paralelo. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre con este circuito? Pues este circuito funciona con corriente alterna. ¿Qué significa la corriente alterna? ¿Qué es la corriente alterna? Pues mira, la corriente alterna significa que en un primer periodo, durante un tiempo, la corriente circula en este sentido. Inmediatamente después, cuando ha terminado su recorrido, vuelve a circular en este otro sentido. Pero cuando llega a este punto, vuelve a circular en este sentido. Es decir, digamos que nos están acortando el camino y solamente podemos ir y volver todo el rato por el mismo trozo, ¿eh? Pues ese es el funcionamiento de la corriente alterna. Para que haya luminosidad, para que funcionen las lámparas, simplemente lo que se requiere es que los electrones vayan circulando por ahí, por los cables, ¿eh? Me da igual si circulan constantemente en este sentido, que no es el caso, en este circuito, o que si circulan en ese sentido y luego circulan en el contrario. Vale. Sea como sea, el caso es que tenemos luminosidad porque los electrones funcionan. Bueno, en el símil visual que yo suelo poner en las clases en directo, digamos que si yo cogiera un tubo transparente y le metiera bolitas en su interior, ¿vale? Simulando los electrones, ahí, las cargas eléctricas en forma de bolitas, ¿vale? Lo que haría sería, si sacudo el tubo para un lado y para otro, ¿vale? Los electrones se agitarían en un sentido o en otro cada vez que yo moviera el tubo en un sentido o en otro. Es decir, estarían para allá, luego para allá, luego para allá. Los electrones irían de un lado a otro, ¿de acuerdo? Y esto lo que haría sería desplazarlos a lo largo del tubo, que sería similar a lo que hacen los electrones, las cargas electrónicas, cuando vienen por aquí, van todas corriendo para allá, luego vuelven todas corriendo para acá, luego van todas para allá, ¿de acuerdo? Bueno, evidentemente, nuestro requisito para que haya corriente eléctrica está cumplido. Además, tenemos una tensión que podemos medir, que es de 14 voltios, y tendremos una intensidad acorde a la resistencia que pongamos. Si ponemos mucha resistencia, pues la intensidad que circule será poquita. Es como si queremos subir una pendiente. Si hay mucha pendiente, pues gastaremos mucha energía en subirla y nos quedará poca, ¿eh? Es decir, iremos despacito. Ahora, si hay poca pendiente, llano o incluso cuesta abajo, pues iremos escopeteados y pasaremos a toda mecha, mucha intensidad. Bueno, pero de eso no vamos a hablar todavía. Ahora lo que vamos a hablar, voy a cortar la parte esta del tubo porque quiero hacer el oscilograma, el recorte de
Bueno, vamos a tomar simplemente dos semiciclos porque luego todo el resto son repetitivos. Entonces, vamos a cortar todo esto y nos vamos a quedar solamente con dos. Cortar. ¿Vale? Es decir, lo que tenemos sería un ciclo en el cual la corriente eléctrica circularía, vamos a dibujarla aquí en rojo, circularía de izquierda a derecha, ¿vale? Y en este punto se pararía y vendría en sentido contrario, color negro, de derecha a izquierda, ¿vale? La primera de izquierda a derecha, que sería el semiciclo positivo, y la segunda de derecha a izquierda, que sería el semiciclo negativo. Bueno, en los dos puntos donde tenemos el inicio y el final, es donde pasamos de un sentido al otro, ¿vale? Es decir, que este punto correspondería sobre un oscilograma que vamos a dibujar aquí de inicio, sería este punto, el punto 0, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí tendríamos 0 voltios, 0 voltios. Luego tendríamos otra línea aquí en la parte superior, que sería la de 6 voltios, vamos a poner 6 voltios, aunque aquí hemos puesto 14, vamos a poner 6, y otra aquí en la parte inferior, que sería la de menos 6 voltios. ¿Vale? Vamos a dejarlo así, que será mucho más práctico. Empezamos con el semiciclo positivo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una foto central que será la de máxima velocidad. Y sobre la foto central vamos a hacer una foto, 2 y 3, ¿vale? Y aquí vamos a hacer otras 3 intermedias, aproximadamente ahí. Vamos a hacer fotos en esos momentos. Primer momento sería 0 voltios. Segundo momento sería esta foto, ¿vale? Sería aproximadamente 2 voltios. Tercera foto sería esta, sería 4 voltios, ¿vale? 0, 2 voltios, 4 voltios. Siguiente foto sería esta, que sería 6 voltios, ¿vale? A partir de ahí seguiríamos en el mismo sentido, es decir, seguiríamos circulando en el mismo sentido, pero con menos velocidad. Y llegaríamos aquí con 4 voltios, ¿vale? 0, 2, 4, 6, 4, 2, 4, 2 y 0. He puesto un punto de más, ¿vale? Me lo vais a perdonar, lo quito rápido y así, vale. Este sería el positivo, ¿vale? Este sería el positivo y el negativo ahora lo recortaré también, ¿vale? Siguiente punto ya sería 0 voltios, ¿vale? 0 voltios. Bueno, en esta línea de 0 voltios ya la corriente cambiaría de sentido, empezaría a circular en sentido contrario. En sentido contrario, ¿qué es lo que vamos a tener? Tendríamos un primer punto de 0 voltios que coincidiría con este, otro segundo punto que sería de menos 2 voltios, otro tercer punto que sería de menos 4 voltios, que sería este, otro que sería de menos 6 voltios, otro que sería de menos 4 voltios, y otro que sería de menos 2 voltios, de nuevo, 2 voltios, y en el último volveríamos aquí. Si nosotros trazamos el oscilograma de corriente, tenemos semiciclo positivo y tenemos semiciclo negativo, ¿vale? Y este es el semiciclo que representa la corriente eléctrica que entendemos que es como corriente alterna. Y esto se va repitiendo rápidamente, semiciclo positivo, semiciclo negativo, ¿vale? Si tengo dos semiciclos más, ¿qué es lo que tendré? Pues tendré otro más para allá y otro más para allá a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Y entonces esta corriente viene caracterizada por la tensión, ¿vale? La V, y viene caracterizada por el tiempo, que es lo que le cuesta hacer un semiciclo completo, ¿vale? Realmente nosotros lo que valoramos para caracterizar la corriente es la tensión y la frecuencia, que es igual a la inversa del tiempo, ¿vale? Bueno,
Teniendo el tiempo, tenemos la frecuencia. Simplemente es la inversa. Como veis, la corriente alterna tiene lo suyo, ¿eh? Es complicadeta, cumple con su función y la ventaja es que directamente enchufamos a la línea, ¿eh? Si tenemos un consumidor de 230 voltios, ya no necesitamos transformador, ¿eh? Si tenemos un consumidor de menos de 230 voltios, sí necesitamos transformador. ¿De acuerdo? Bueno, espero que lo hayáis entendido, ¿eh? Por lo menos los conceptos fundamentales. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Pues mirad, vamos a hacer un circuito, un momentito, que comparto la cámara de nuevo, de corriente continua. A ver, un momentito que me pillo, bueno, ya la borraré luego. Un circuito de corriente continua. ¿Y por qué de corriente continua? Pues mirad, muy sencillo, porque en el vehículo tenemos que almacenar la batería y la batería la almacenamos, tenemos que almacenar la corriente y la corriente la almacenamos con corriente continua. ¿Cómo convertimos corriente continua en corriente alterna? Pues muy sencillo, necesitamos un puente rectificador de diodos, que es este que tenemos aquí, ¿vale? Mirad, yo lo que voy a hacer ahora es que quito los cables de alimentación del circuito este que hemos hecho, quito el primero, tengo desenchufado el cable, ¿eh? Tengo desenchufada la fuente de alimentación y conecto una de las fases, la llamamos fase porque como es un circuito, hemos quedado que es un circuito de corriente alterna, conecto una de las fases al puente rectificador, ¿vale? Y ahora conecto la otra fase a la alimentación del puente rectificador. Vamos a ver que me tropieza con los picos de los diodos. Ahí lo tengo. Bueno, con esto tengo alimentado el transformador, tengo alimentada la fuente de alimentación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues desde la fuente, perdón, el rectificador. Desde el puente rectificador tengo una salida de positivo. Veis que los cátodos de los diodos, es decir, las líneas blancas de los dos diodos coinciden aquí y que la parte negra, la que no tiene los cátodos, es decir, los ánodos de los diodos, coinciden aquí. Entonces, en las otras dos partes hay un ánodo y un cátodo, un ánodo y un cátodo, un ánodo y un cátodo. Entonces, por eso distinguimos que esas son las zonas de alterna. Las zonas de alterna siempre tienen un diodo en ánodo y otro en cátodo. Sin embargo, las de continua tenemos la salida de corriente positiva, los dos cátodos de los dos diodos y la entrada, los dos ánodos de los dos diodos, ¿eh? Bueno, ahora explicaremos cómo funciona esto. Una vez que hemos alimentado el puente rectificador de diodos, vamos a coger aquí cables ya de colorcitos, ¿eh? Voy a retirar este para que no me moleste, que no se me confunda con esta otra parte del circuito, porque ahora lo que voy a hacer va a ser meterle de aquí a aquí un cablecito rojo, ¿eh? Le voy a poner un cable rojo porque ya es una salida de corriente polarizada, es decir, siempre será positiva. ¿Os acordáis de aquel famoso futbolista, no? Siempre, siempre positiva. En la salida del rectificador tengo corriente positiva que la voy a pasar al fusible, ¿eh? No me fío ni un pelo de que pueda hacer alguna mala conexión y me cargue algo. Fusible, ¿vale? Y como siempre, el fusible lo quito. Lo dejo por aquí a la vista. Estos portafusibles hay alguno que va durete, entonces procurad no forzarlos. Vamos a ver, para subirlo no forzarlos de la cápsula de cristal, ¿vale? Sino de la metálica. Bueno, y ya tengo aquí salida de positivo, que ¿dónde voy a mandar este positivo? Pues donde yo quiera, ¿eh? Es decir, voy a quitar, por ejemplo, este que había puesto
anteriormente en el circuito de corriente alterna y le voy a poner también cable rojo, así dejaré los azules para saber que son partes de corriente alterna y me dejaré los rojos para saber que son partes del circuito ya en corriente continua y voy a alimentarlo, salida del fusible. ¿Vale? ¿Qué me faltará? Me faltará conectar, le quitaré, bueno, no le quito, lo dejo ahí, lo que me falta conectar es la masa. Y en este caso, fijaos que al negativo lo llamamos masa. ¿Por qué lo llamamos masa? Pues porque tradicionalmente se llama así. Realmente la masa es una unidad de... es una magnitud, ¿no? Bueno, vamos a ver si me llega si me llega. Y entonces aquí, como ya he quitado el circuito de corriente alterna, solamente lo tengo para alimentar el puente rectificador de diodos, le pongo esto aquí y le meto el cablecito de masa o negativo. Yo creo que el término masa proviene de que tomamos negativo de la masa del vehículo, es decir, del chasis. A lo mejor en vez de masa, en algún otro país se conoce como chasis. Bueno, no lo sé, lo desconozco. Tengo el circuito perfectamente montado y ahora solamente me falta probarlo. Bueno, me faltará poner el fusible, pongo el fusible y ya está. Y funciona. ¿Funcionan las lámparas? Funcionan igual. Solo que antes funcionaban con corriente alterna y ahora funcionan con corriente continua. Y ahora os voy a explicar en la pizarra qué es lo que está pasando, por qué funcionan con corriente continua, qué es lo que ha ocurrido. Mirad. Bueno, lo primero, a ver, voy a quitar la corriente del entrenador para evitar que se sobrecalienten las lámparas y vamos a abrir una imagen nueva. Vamos a ver. Hemos dicho que nuestro circuito está formado por un transformador. Vamos a dibujar aquí solamente esta parte, secundario del transformador, perdón, primario, secundario, y que aquí tenemos el 14 voltios de corriente AC, es decir, con este símbolo, es como lo vais a encontrar. Y lo que hacemos con este transformador es esto. Lo ponemos aquí y lo conectamos a unos diodos que estos diodos lo que hacen es que me generan aquí un negativo y aquí un positivo. ¿De acuerdo? Es decir, aquí sí que tengo 14 voltios CC de corriente continua. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo
¿Hemos conformado el circuito? Pues muy sencillo. Aquí lo que hemos hecho ha sido, hemos tomado un fusible y tenemos nuestras dos lamparitas en paralelo que se han puesto en funcionamiento en el momento que han cerrado circuito a masa o negativo. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que ocurre en el puente? ¿Qué es lo que ocurre aquí para que salga corriente continua? Pues mirad, es muy sencillo. Nosotros lo que tenemos aquí, vamos a coger el cable azul, tenemos corriente alterna, es decir, habrá un momento en el que tengamos aquí positivo y aquí negativo, pero solamente un instante, y en ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Pues mirad, el diodo es como si fuera una válvula, es decir, nos permite el paso en este sentido, la corriente fluye en ese sentido, desde el ánodo hasta el cátodo. Sin embargo, en sentido contrario, digamos que choca con esta puerta, para que lo veáis físicamente, y no pasa la corriente. Sin embargo, en ese sentido sí. Cuando tenemos aquí un semiciclo positivo, lo que ocurre es que la corriente viene por aquí, porque este diodo lo polariza correctamente. Realiza el circuito, en este caso, por aquí y por aquí, alimenta las dos lámparas, vuelve por aquí y en este sentido, cuando llega aquí, ¿a dónde va? Pues va a cerrar circuito por aquí a la parte que teníamos como negativa. ¿De acuerdo? Es decir, están trabajando estos dos diodos semiconductores en polarización directa. Este no puede trabajar en este sentido porque está en inversa y este tampoco puede trabajar en este otro sentido porque está en inversa. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos aquí un negativo y aquí un positivo? Pues que la corriente viene por este lado en este caso, va por este, polariza este diodo porque este no lo puede polarizar porque está en sentido contrario, viene por aquí y fijaos que siempre sale el semiciclo positivo por la parte positiva. Viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí y cuando llega aquí, ¿por dónde cierra circuito? Pues por este, porque es el que va a devolverlo a negativo. ¿Vale? Es decir, sea como sea, si es un semiciclo positivo o si es negativo, aquí a la salida, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues tendremos un semiciclo positivo, ¿vale? Es decir, la parte negativa no estará, solamente tendremos la parte positiva. Bueno, aún así tenemos un pequeño problema y es que la corriente sale bastante inestable. Fijaos que nos queda toda esta región que quedaría en blanco. Para ello lo que podemos hacer es acoplar aquí un condensador a la salida. ¿Cómo acoplamos un condensador a la salida? Pues mirad, vamos a ver, ya casi no me quedan colores. Desde el positivo hasta el negativo le meteríamos un condensador. Y al meter el condensador, ¿qué es lo que haría? Pues el condensador robaría un poquito de corriente de esta parte, toda esa se la comería, pero la vertería en esta otra. De forma que en lugar de tener esa línea, tendríamos esta otra mucho menos rizada. ¿Vale? Y la región real de corriente sería mucho más estable. Por eso los condensadores que llamamos condensadores de filtrado, condensadores de salida, son mazacotes, son condensadores gordotes, ¿vale? Pues mirad, ahora lo que vamos a hacer va a ser poner un condensador, vamos a volver a compartir la cámara y ponemos un condensador para que veáis cómo funciona. Bueno, pues ya tenemos ahí la cámara y vamos a ver, vamos a volver a conectar. Vamos a volver a conectar nuestro circuito y lo que vamos a hacer va a ser meterle este condensador, por ejemplo, que es de 1000 microfaradios. Vale, siempre, como es un electrolítico, respetar la posición, negativo en la patilla cortita y positivo la larga. Y aquí, por ejemplo, aquí tengo dos posibilidades. Mirad, negativo lo pongo aquí a masa
y positivo aquí. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Fijaos cómo aumenta la luminosidad. ¿Por qué? Porque el condensador está rellenando, está tomando energía. A ver qué ha pasado aquí. Igual se ha fundido el fusible o qué. Bueno, si se ha fundido haremos una diagnosis del... Sí. ¿Vale? Entonces, digamos que ¿qué es lo que ha pasado? Que el condensador en la primera carga, en el chispazo que ha pegado en la primera carga, le ha pegado un tirón al fusible y entonces habría que sobredimensionar un poquito el fusible. Bueno, decíamos que, si os fijáis, ¿veis? Bueno, le ha vuelto a pasar lo mismo. Hay que meterle un fusible un poquito más grueso, ¿eh? Ahora lo cambiaremos. ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto que aumenta la región de la corriente utilizada por las lámparas y, en consecuencia, tenemos mejor rendimiento de la fuente de alimentación, que está formada por el transformador más el puente rectificador. Bueno, voy a cambiar el fusible porque ahora quiero que veáis, vamos a ver, ahora quiero que veáis a ver, un momentito. Que veáis el oscilograma, quería decir, que no termino de decir las cosas. Vale, este es de 1 amperio, yo creo que con este será suficiente. A lo mejor el que tenía era de 500. Bueno, ya lo tenemos ahí. Ahora miraré a ver de cuánto era este, de cuánto eran los fusibles que he fundido. Y ya os digo que es por los tirones que pega, porque estos fusibles tienen una respuesta muy rápida. A ver, no lo veo bien, tendré que utilizar la lupa. Creo que es de 200 miliamperios. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues mirad, lo que vamos a hacer ahora, a continuación, es, primero, podemos tomar lectura, fijaos, en este caso, con el polímetro, ya podemos pasarlo a corriente continua. Es decir, nosotros aquí estamos midiendo 20 voltios corriente alterna. Bueno, vamos a poder seguir midiendo en corriente alterna. ¿Por qué? Porque la corriente alterna, el polímetro, el tester, lo que hace es que la rectifica y la convierte en continua. Entonces, fijaos, aquí nos da 5,47 voltios, ¿vale? 5,47 estamos tomando lectura sobre corriente alterna. Vamos a mirar a ver ahora y sobre corriente continua, ¿vale? Lo ponemos en la escala de 20 también y tomamos lectura, ¿vale? Y aquí nos da 10,93. ¿Por qué? Porque en corriente alterna el polímetro está utilizando su rectificador interno y está tomando lectura solamente de medio semiciclo, ¿vale? 10,91, 10,93. Si le ponemos ahora el condensador, aumentará la tensión y, al aumentar la tensión, vamos a ver si no, que no tengo claro de cuánto eran los fusibles, si no son los adecuados, ya le cambiaremos otra vez. ¿Veis? 15,32 al poner el condensador. Le quito el condensador y bajamos a 10,91. Vamos a ver si así se ve un poquito mejor. Que no sé si se aprecia bien el display en el... Ahí. ¿Vale? 10,91. Y ahora, sobre todo, no confundirnos con el condensador. Ahora le metemos el condensador y llegamos a los 15,30. ¿De acuerdo? Bueno, aparte de eso, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a ver el oscilograma mediante un osciloscopio. El osciloscopio es esta herramienta que tenemos aquí. Ahora vamos a cambiar un poquito la perspectiva de la cámara. Vamos a ponerla, yo creo que aquí nos irá bien. Ahí. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues vemos el trazo de la corriente que se genera. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tomar valores
conectar una sonda para tomar los valores de tensión. Vamos a coger, por ejemplo, esta, que es la amarilla. La ponemos aquí. Y ahora ponemos la sonda de positivo a negativo. Caramba, la que está cayendo, está lloviendo fuerte, ¿eh? Ponemos el negativo aquí. Ponemos el positivo, pues lo podemos coger directamente de aquí de fusible. Vale, y ahora ponemos en marcha el osciloscopio. Vídeos de osciloscopio tenemos un montón, los podéis ver en el itinerario. Aquí simplemente vamos a hacer a ver el estudio del circuito. Hace su chequeo, su verificación, verifica las ondas que tiene conectadas y lo primero que hace es un rastreo de la señal que recibe. ¿Vale? Vamos a ver. Bueno, y fijaos que lo que tenemos aquí nos está dando una frecuencia de 100 hercios. Vamos a ver. Y fijaos, vamos a ver si conseguimos. Ahí. Vamos a bajar un poco el disparo, a ver si lo detenemos ahí. Ahí está. ¿Vale? Esa es la señal que tenemos porque solamente estamos utilizando los semiciclos. En este caso tengo el osciloscopio invertido y me da los semiciclos negativos. Pero bueno, es igual porque el valor de tensión es igual, solo que al contrario. Y ahora si le pongo el condensador ya veréis cómo el rizado prácticamente desaparece. ¿Veis? Cómo se reduce el rizado. Y eso está ocurriendo porque el condensador está absorbiendo parte de la tensión en los picos y vamos a ver si consigo, para que lo veáis bien, está absorbiendo parte de la tensión en los picos. Caramba, qué tormenta está cayendo, Mirad. Vamos a ver un momentito, a ver si se me mantiene aquí. Bueno, vamos a invertir la señal. Que la veréis mejor. Le meto la pinza al negativo. Bueno, y ahora le muevo el disparo aquí arriba para que lo veamos mejor, ¿vale? Bueno, fijaos ahí, estoy viendo el rizo de una de las partes solamente, ¿de acuerdo? Entonces, ahora le voy a meter el condensador y ya veréis cómo se reduce. Fijaos cómo vierte energía, la otra parte no la vemos ahora, porque como he metido el negativo, voy a volver a colocar la pinza como antes. Un momentito, al positivo y aquí al negativo. Y veremos los valores negativos. A ver, que bajo el disparo ahí para que lo podáis ver. El momento que le meto el condensador, le quito el condensador, le meto el condensador, le quito el condensador, le pongo el condensador, ¿vale? Bueno, entonces ahí veis cómo funciona el condensador y cómo vemos el oscilograma en la corriente alterna, rectificada y luego filtrada. Y en la corriente... A ver, un momentito, porque tenía conectada una pinza con otra. Aquí tenemos el positivo. Vale, espera un momentito. Perdonadme, pero es que entre la tormenta que casi no escucho nada. Ahí está. Que lo estaba haciendo, pero lo estaba haciendo mal.
Venga. Ahora sí que... ¿Lo veis ahí, el rizado, cómo se reduce? ¿Eh? Ahí estoy viendo los dos hemiciclos, ¿vale? Y ahora vamos a ver la señal de entrada, o sea, de salida del transformador. Entonces, la de salida del transformador, que la vamos a pinchar directamente, mirad, vamos a pincharla directamente al puente, ¿lo veis? Esa es la señal senoidal, ¿de acuerdo? Esa es la senoidal y la rectificada, en este caso que veíamos solamente las negativas, es la que tenemos aquí. Esa es la senoidal completa. Fijaos que lo que estamos pinchando ahora es positivo y negativo en el puente rectificador de diodos, ¿vale? En los dos cables azules a la salida del transformador. Sin embargo, si lo que hacemos es pinchar en negativo y positivo, vemos solamente los periodos, en este caso los negativos, porque estamos viendo la tensión en sentido contrario. Y en este caso vemos los positivos. ¿Lo veis? Negativos, positivos y filtrados. ¿Vale? Ahora le quito el condensador de filtrado y sigo viendo solamente los positivos. Bueno, pues hasta aquí. Un momentito. Hasta aquí nos daría para conocer la corriente continua y la corriente alterna. Con este equipo podemos hacer todas estas prácticas. ¿Pero qué más prácticas podemos hacer? Pues mirad, el equipo nos permite, una vez que tenemos cualquier circuito de corriente continua o corriente alterna, podemos conectar interruptores en serie, es decir, un interruptor, luego otro interruptor y a continuación la lámpara, interruptores en paralelo, es decir, los dos interruptores en paralelo y las lámparas. Podemos pasar de un interruptor, incluso colocar 3 interruptores en serie o en paralelo, o en serie paralelo, y luego las lámparas en serie, en paralelo o en serie paralelo, como queramos, y además nos permite hacer asociaciones de resistencias. Con estas resistencias podemos interconectarlas todas en paralelo, todas en serie, algunas en serie y otras en paralelo, y hacer el ejercicio que queramos de asociación de resistencias, porque de esa manera también podremos verificar o podremos adiestrarnos en la utilización del polímetro, ¿de acuerdo? Pero eso lo veremos en el siguiente vídeo. Venga, chao.